La transmisión comenzaba como tantas otras, luces encendidas, la cámara fija sobre su rostro impecable, los labios pintados con precisión quirúrgica y la voz suave que acostumbraba a sus seguidores. Miles de personas conectadas, enviando corazones y mensajes que se deslizaban como cascadas digitales en la pantalla. Nadie podía imaginar que lo que estaban a punto de presenciar no sería una rutina de maquillaje, ni una charla espontánea sobre tendencias de belleza. Lo que se desató aquella noche se grabó con crudeza en la retina de quienes miraban, como si las redes sociales hubieran abierto un portal hacia una tragedia imposible de detener. Ella tenía apenas 23 años. Había construido una vida alrededor de su imagen, de la capacidad de enseñar cómo realzar la belleza y cómo transformar un rostro común en una obra de arte. Desde su habitación convertida en estudio improvisado, en algún rincón de México, transmitía en vivo casi a diario. Era carismática, natural, y su sonrisa tenía un magnetismo que atrapaba. Con el tiempo, esa dedicación la convirtió en una figura reconocida dentro del competitivo mundo de las influencers de belleza. Lo que pocos sabían era que, tras ese maquillaje perfecto y esas transmisiones llenas de brillo, había sombras que se extendían lentamente, acechando detrás de cada conexión. Su vida parecía simple, pero no lo era. Nació en una familia trabajadora, en un barrio donde la violencia era parte de la cotidianidad. Desde muy joven comprendió que la imagen podía ser un escudo, una forma de abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Comenzó grabando pequeños tutoriales con el celular prestado de una amiga. Entre risas y errores, descubrió que tenía un talento nato para enseñar y un encanto que la cámara multiplicaba. La audiencia creció y, con ella, también la presión de mantener la perfección. A los 19 ya contaba con miles de seguidores, a los 21, marcas locales la buscaban para colaborar. El maquillaje había dejado de ser un pasatiempo, era su pasaporte hacia un futuro que soñaba diferente. Sin embargo, cada éxito venía acompañado de miradas envidiosas, de comentarios que rozaban la crueldad, y de un entorno donde la inseguridad no perdonaba a nadie. Los seguidores veían luces, productos caros y promesas de viajes, pero la realidad era que vivía en un país donde ser joven, mujer y visible podía convertirse en un riesgo. Ella misma lo sabía. A veces lo dejaba entrever en transmisiones cuando bromeaba sobre la necesidad de cuidarse o sobre la obsesión que algunas personas tenían con vigilar cada uno de sus movimientos. No eran simples comentarios, eran señales que pocos supieron interpretar. La noche del crimen comenzó igual que tantas otras. Había preparado un maquillaje especial para mostrar a su audiencia. El ambiente estaba cargado de entusiasmo. El número de espectadores crecía a un ritmo acelerado. Pero algo en su mirada parecía distinto. Quienes después revisaron la grabación aseguraron que se la notaba nerviosa, distraída, como si esperara algo o temiera que algo interrumpiera la calma artificial de esa habitación iluminada por aros de luz. El destino, cruel e implacable, ya había marcado la cuenta regresiva. Antes de llegar a ese momento, es necesario volver atrás. Para entender lo que ocurrió frente a miles de ojos virtuales, hay que explorar su historia en capas más profundas. Porque detrás de cada influencer hay una vida privada, y en su caso, una serie de relaciones complejas que comenzaron a desmoronarse mucho antes de aquella noche. Amigos cercanos relataron que en los últimos meses había discutido con una persona que se mantenía en las sombras. No se sabía si era una expareja, un admirador obsesionado o alguien vinculado a negocios turbios. Lo cierto es que ella, siempre tan abierta con su audiencia, evitaba hablar de ese tema. Guardaba silencio, y en ese silencio se escondía una amenaza que crecía. Los vecinos recordaban verla salir de madrugada, mirar varias veces hacia atrás, como temiendo que alguien la siguiera.
Sus padres, aunque orgullosos de su éxito, habían empezado a mostrar preocupación. La fama repentina, decían, atraía tanto oportunidades como peligros. A su corta edad, ya había vivido episodios de acoso digital, mensajes anónimos que cruzaban la línea de la admiración y se convertían en advertencias siniestras. A veces los leía en voz alta, como si se tratara de una broma para sus seguidores, pero la verdad era que esos mensajes dejaban huellas en su ánimo. Aquella transmisión final fue, en cierto modo, la culminación de todas esas señales ignoradas. La joven había encendido la cámara con la naturalidad de siempre, pero su destino ya estaba sellado. Lo que ocurrió después se propagó como un incendio en las redes sociales, fragmentado en capturas de pantalla y grabaciones compartidas. Miles de usuarios quedaron marcados por el recuerdo de un instante en que la ficción del entretenimiento se quebró y mostró la cara más cruel de la realidad. Los investigadores que llegaron más tarde describieron la escena con un tono distante, como si intentaran despojarla de humanidad para poder procesarla. Pero detrás de los informes fríos, detrás de los titulares que inundaron la prensa mexicana y extranjera, se encontraba la historia de una joven que había confiado en que la pantalla podía protegerla. No sabía que, al contrario, la exposición había cavado lentamente el camino hacia su final. El eco de su último directo aún se escucha en el silencio de la madrugada. Para muchos de sus seguidores, aquella noche cambió para siempre la manera en que miran una transmisión en vivo. Porque lo que ocurrió no fue un accidente ni un simple acto aislado de violencia. Fue el resultado de un entorno en el que la inseguridad, el poder de la imagen y la obsesión se cruzaron en una intersección fatal. Y aunque todavía nadie sabía con claridad quién había apretado el gatillón y por qué, una certeza se imponía sobre todas las demás: alguien había estado observando, esperando, calculando cada movimiento hasta el instante en que decidió aparecer frente a la cámara. El capítulo inicial de esta historia no cierra con respuestas, sino con preguntas que incomodan. ¿Quién decidió transformar un espacio de belleza en un escenario de muerte? ¿Qué había detrás de esa sonrisa que ocultaba tanto miedo? ¿Cuántas advertencias fueron ignoradas antes de que las luces se apagaran para siempre? Las respuestas llegarán, pero a su debido tiempo. Por ahora, lo único cierto es que esa transmisión dejó una herida abierta, un recordatorio sombrío de que, a veces, lo que parece un espectáculo inocente puede convertirse en el último acto de una vida. El reloj marcaba una hora común, pero la atmósfera que rodeaba aquella transmisión estaba cargada de una electricidad invisible. La joven acomodaba sus brochas con la rutina de siempre, hablaba a la cámara, sonreía. Para sus seguidores era otro directo, otro momento de conexión efímera en el que podían sentir que ella estaba frente a ellos, compartiendo un fragmento íntimo de su vida. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, se gestaba algo mucho más siniestro. Afuera de las paredes iluminadas por luces artificiales, alguien había decidido que esa sería la última vez que la influencer se mostrara ante el mundo. La transmisión comenzó con la misma chispa habitual. Ella saludaba, respondía mensajes, agradecía a quienes le enviaban comentarios de apoyo. El chat se llenaba de corazones, caritas sonrientes, preguntas sobre marcas y técnicas de maquillaje. Cada gesto suyo parecía ensayado, pero en realidad era espontáneo, un flujo natural que la volvía irresistible para su público. En esos minutos iniciales, nadie podía prever que la sesión en vivo iba a convertirse en una escena que desbordaría las pantallas. Algunos espectadores atentos notaron un detalle extraño. En más de una ocasión, ella desvió la mirada hacia un costado, como si alguien se moviera fuera de cámara. Su sonrisa no se borraba, pero los ojos reflejaban una tensión oculta, a ratos se le escapaba una ligera pausa, una palabra trabada, un silencio demasiado largo. La audiencia lo interpretó como simple distracción, quizá el cansancio de una jornada agotadora.
Nadie imaginó que, en realidad, percibía un peligro que intentaba disimular para no alarmar a quienes la miraban. El sonido del exterior se filtraba de vez en cuando en la grabación. Ruidos lejanos de motocicletas, pasos en la calle, voces apagadas. Para quienes vieron la transmisión en directo, eran sonidos irrelevantes, parte del ambiente urbano. Pero después, al repasar cada segundo de la grabación, esos ruidos se convirtieron en pistas inquietantes. El eco de una motocicleta que parecía rondar varias veces la misma cuadra. Un golpe seco en la puerta del edificio. Susurros que apenas se distinguían y que, al ser amplificados, parecían provenir de alguien que esperaba el momento exacto para irrumpir. Ella continuaba su rutina, aplicando colores con precisión sobre su rostro, explicando cómo lograr un efecto natural en la piel. Pero la naturalidad era solo un disfraz. En el reflejo de su mirada había algo más, una urgencia silenciosa, un presentimiento que no lograba ocultar. El número de espectadores aumentaba, miles de personas se conectaban sin saber que estaban presenciando la cuenta regresiva hacia el horror. De pronto, se escuchó un golpe más fuerte. Ella giró la cabeza, apenas un segundo. No dijo nada. Fingió que no pasaba nada, que todo estaba bajo control. Siguió maquillando sus labios, siguió hablando como si la rutina fuera más fuerte que el miedo. Pero quienes miraban en vivo notaron que la sonrisa se volvió tensa, que la respiración se aceleró apenas perceptiblemente. Era como si tratara de convencerse a sí misma de que podía ignorar lo que ocurría afuera de cuadro. En esos instantes, la frontera entre la intimidad y la exposición absoluta se volvió más delgada que nunca. Su habitación, ese espacio que había sido santuario, estaba ahora expuesta a un peligro real. Las paredes no podían protegerla, la cámara no podía salvarla. Cada gesto suyo era observado, grabado, transmitido al mundo, pero ninguna de esas miradas podía intervenir para evitar lo que se avecinaba. El chat seguía activo. Decenas de mensajes entraban por segundo. «Qué hermosa te ves, me encanta ese color, ¿cuál es la marca de tu delineador?». La ironía era brutal, la audiencia comentaba sobre el brillo en sus ojos sin saber que ese brillo era reflejo del miedo. Las palabras halagadoras contrastaban con el silencio que se imponía en la otra mitad de la habitación, un silencio que presagiaba irrupción. El tiempo se estiraba. Ella levantó la vista, escuchó algo que no se escuchaba en el micrófono y por un segundo se quedó inmóvil. La cámara captó ese instante con la frialdad de un testigo impasible. Luego, retomó la rutina. Como si el maquillaje, su arte, pudiera ser un escudo contra lo inevitable. Lo que ocurrió después aún divide a quienes lo presenciaron. Algunos dicen que se escuchó un crujido, como una puerta abriéndose con violencia. Otros aseguran haber visto una sombra atravesar fugazmente la parte lateral de la pantalla. Lo cierto es que la transmisión, hasta entonces vibrante, se transformó de pronto en un escenario cargado de tensión insoportable. El maquillaje se convirtió en un detalle insignificante. La influencer ya no estaba mostrando su arte, estaba luchando contra el pánico interno que la invadía. Nadie apagó la cámara. Nadie detuvo la transmisión. Miles de espectadores siguieron conectados, atrapados en un espectáculo que dejó de ser entretenimiento para convertirse en un ritual de espera angustiante. En cuestión de minutos, el directo dejaría de ser una simple sesión de belleza y se transformaría en un testimonio brutal de la vulnerabilidad humana frente al crimen. Lo más perturbador fue el contraste. Una joven de 23 años, con la vida por delante, rodeada de colores brillantes, iluminada por luces artificiales, sonriendo ante un público que la adoraba, y al mismo tiempo, el eco invisible de un peligro que aguardaba a unos pasos de distancia.
La fragilidad de la escena era tan evidente que, con el paso del tiempo, muchos no pudieron volver a mirar transmisiones en vivo sin recordar aquella sensación de vacío, de impotencia, de saber que estaban presenciando algo que no debería ocurrir frente a una cámara. El instante final aún no había llegado. El golpe definitivo aún no había irrumpido en la transmisión. Pero cada segundo era ya insoportable. La audiencia, sin darse cuenta, se había convertido en testigo de un preludio macabro. Nadie podía intervenir. Nadie podía salvarla. Solo mirar, comentar, especular, mientras ella trataba de prolongar un ritual de maquillaje que ya no tenía sentido. La transmisión continuaba, pero ya no era entretenimiento. Era una cuenta regresiva silenciosa, una tragedia transmitida en directo que todavía no revelaba su desenlace. Y lo más aterrador era esa certeza que todos compartían sin querer admitirlo: algo estaba a punto de suceder. Algo irreversible, algo que transformaría esa pantalla brillante en un recuerdo imborrable. El mundo entero aguardaba, aunque no lo sabía. Y en esa espera, el peligro ya se encontraba dentro de la habitación. La transmisión había alcanzado su punto más inquietante. Los espectadores no lo sabían aún, pero la calma aparente se quebraría en un abrir y cerrar de ojos. Ella seguía frente a la cámara, maquillando los últimos detalles de sus labios, cuando un ruido seco estremeció el ambiente. Fue breve, contundente, como el golpe de una puerta azotada sin control. La sonrisa se borró de su rostro, y por primera vez, en lugar de responder a los mensajes del chat, se quedó en silencio absoluto. Los comentarios comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Qué fue ese ruido? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? La audiencia se debatía entre la curiosidad y la incredulidad, convencida de que todo se trataba de un accidente doméstico. Ella miró hacia un costado, la respiración agitada, y entonces la tensión invisible se volvió insoportable. Fue como si la pantalla se congelara en un instante de vulnerabilidad total. De pronto, una sombra cruzó el encuadre. Apenas un destello fugaz, la silueta de alguien que no debía estar allí. Miles de ojos lo vieron en simultáneo, pero no había forma de reaccionar. Ella retrocedió, las manos temblorosas, tratando de mantener la compostura. La cámara siguió transmitiendo con frialdad mecánica, captando cada segundo del quiebre. La figura se movió rápido. El ruido de pasos pesados se mezcló con un grito ahogado. La influencer alcanzó a levantar la mano como queriendo pedir calma, pero su voz no salió. El chat se llenó de signos de interrogación, de mensajes escritos con urgencia, de espectadores que exigían saber qué ocurría. Nadie podía detener lo que se desarrollaba en esa habitación. El ataque fue tan repentino que muchos pensaron que se trataba de una broma macabra, una puesta en escena para atraer más visualizaciones. Pero la expresión de terror en su rostro desmintió cualquier idea de ficción. Ella tropezó con la mesa de maquillaje, los cosméticos se esparcieron por el suelo, y en ese momento la transmisión se convirtió en una ventana directa hacia la violencia. Se escuchó un estruendo, seco, metálico, imposible de confundir. La cámara captó el instante en que la joven cayó de golpe, fuera del ángulo principal, dejando apenas la mitad de su cuerpo visible en el encuadre. Miles de personas presenciaron en directo lo impensable. Los comentarios se transformaron en gritos escritos: llama a la policía, detén la transmisión, no puede ser real. Pero la transmisión no se detuvo. El aire estaba cargado de un silencio perturbador interrumpido solo por ruidos lejanos, pasos acelerados y la respiración agitada de alguien fuera de cuadro. El aro de luz seguía iluminando el espacio como si nada hubiera pasado, proyectando una claridad cruel sobre los restos desordenados de lo que antes había sido un escenario de belleza. Los minutos que siguieron fueron aún más desconcertantes.
La audiencia, atrapada entre la incredulidad y el horror, no podía apartar la vista. Algunos grabaron la pantalla, otros llamaron a contactos cercanos para confirmar si lo que estaban viendo era real. La transmisión seguía abierta, convirtiéndose en un testimonio involuntario que nadie estaba preparado para presenciar. La joven no volvió a hablar. El maquillaje quedó inconcluso, la sonrisa desapareció para siempre. Lo que hasta hacía poco había sido un espacio de color y vida, se transformó en una escena muda donde el peligro había cumplido su cometido. La audiencia fue testigo de un crimen en tiempo real, atrapada en una experiencia que marcaría para siempre la memoria digital de quienes se conectaron aquella noche. En ese instante quedó claro que lo que sucedía no era un accidente ni un montaje. Era un asesinato transmitido en directo, brutal en su precisión, implacable en su ejecución. Y aunque el agresor no apareció del todo en cámara, la sombra de su presencia bastó para convertir la pantalla en un escenario de pesadilla. El eco de ese momento recorrió el país en cuestión de horas. Las grabaciones se compartieron sin control, las redes sociales explotaron con rumores, y la identidad de la influencer se volvió un nombre repetido en titulares y noticieros. Sin embargo, lo que más inquietaba no era la noticia en sí, sino la sensación de impotencia que quedó grabada en cada espectador. Miles de personas vieron un crimen desarrollarse en vivo y no pudieron hacer nada para detenerlo. El directo terminó de manera abrupta. La pantalla se apagó sin explicación, dejando tras de sí un vacío insoportable. La audiencia quedó en shock, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Lo único que sabían era que una vida había sido arrancada de manera violenta, frente a ellos, frente a todos. Y mientras las autoridades se preparaban para intervenir, una pregunta se extendía como un veneno en cada rincón de Internet: ¿quién había estado detrás de esa sombra? La transmisión se había apagado de manera abrupta, pero el eco de lo sucedido siguió vivo en miles de pantallas. En cuestión de minutos, los fragmentos comenzaron a circular como un incendio digital. Capturas, grabaciones caseras, repeticiones compartidas con morbo o incredulidad. El rostro de la joven, congelado en ese último instante de miedo, se convirtió en una imagen imposible de borrar. La noticia corrió con la velocidad que solo las redes sociales son capaces de generar. Una influencer había sido asesinada en directo. Las primeras llamadas a la policía comenzaron casi de inmediato. Eran espectadores que, aterrorizados, intentaban explicar a los operadores que habían visto un crimen en vivo. Algunos no tenían la dirección exacta, solo podían dar pistas vagas, el nombre de la ciudad, detalles visibles en el fondo del cuarto, fragmentos de conversaciones anteriores que podrían ubicar el sitio. La confusión era tal que las autoridades tardaron en dimensionar lo que realmente ocurría. ¿Cómo procesar una denuncia que llegaba desde cientos de voces dispersas asegurando haber presenciado lo mismo a través de un teléfono? Mientras tanto, en la habitación iluminada por un aro de luz que seguía encendido, la escena permanecía inmóvil. Cuando los agentes finalmente lograron llegar al lugar, encontraron la puerta entreabierta, señales de violencia y un silencio que calaba los huesos. El contraste era brutal, un espacio diseñado para transmitir belleza, ahora convertido en escenario de muerte. Los oficiales entraron con cautela. En el suelo, aún quedaban esparcidos los cosméticos que habían caído durante la transmisión. Restos de polvo compacto, labiales quebrados, pinceles manchados que parecían huellas de una rutina interrumpida. El aro de luz seguía proyectando un resplandor casi quirúrgico, como si quisiera iluminar con crueldad cada detalle de la tragedia. La confirmación fue inmediata. La influencer de 23 años estaba sin vida. No había testigos presenciales en la habitación, solo la cámara, que hasta hacía minutos había transmitido todo al mundo.
Y ese detalle transformaba el caso en algo insólito. No solo se trataba de un asesinato, sino de un asesinato transmitido en vivo, compartido por miles, repetido en bucle en redes que devoran lo trágico como alimento. La noticia alcanzó a sus familiares con la misma brutalidad. Una llamada de madrugada, una voz oficial repitiendo las palabras que nadie desea escuchar. Para ellos no hubo tiempo de procesar, apenas la certeza de que su hija, su hermana, esa joven que había construido una vida entera frente a la cámara, había sido arrancada de la forma más cruel. Los medios de comunicación no tardaron en intervenir. Las primeras notas fueron confusas, hablaban de un ataque, de un accidente, incluso de un posible montaje. La incertidumbre solo alimentaba la viralización. Cada versión encontraba eco en las redes, multiplicando el interés de quienes no habían visto el directo original. El video comenzó a circular con etiquetas de advertencia, pero nada pudo detener la curiosidad humana. Millones de personas en cuestión de horas se convirtieron en testigos secundarios de una tragedia que había ocurrido en tiempo real. La policía, desbordada por la magnitud del caso, emitió un comunicado inicial en el que confirmaba el hallazgo del cuerpo y aseguraba que se trataba de un homicidio. No dieron más detalles. No mencionaron sospechosos, no explicaron móviles, no ofrecieron pistas. Solo la confirmación fría de que la violencia había alcanzado a una figura pública y lo había hecho bajo la mirada impasible de miles de espectadores. Las redes sociales se llenaron de homenajes, de mensajes de dolor y rabia. Sus seguidores publicaban capturas de su sonrisa, fragmentos de sus transmisiones antiguas, palabras de despedida que se perdían entre olas de indignación. Algunos expresaban remordimiento por no haber podido hacer nada, por haber sido testigos pasivos de un crimen. Otros se lanzaban a la especulación, acusando a supuestos responsables, inventando teorías, alimentando un torbellino de sospechas que hacía aún más difícil distinguir verdad de rumor. El impacto social fue inmediato. No se trataba solo de la muerte de una joven. Era el recordatorio brutal de lo vulnerable que puede ser la vida en un país donde la violencia es un espectro constante. Era también un golpe directo al corazón de la cultura digital que había transformado a la víctima en una celebridad efímera y que ahora convertía su asesinato en un espectáculo compartido. Esa misma noche, mientras la familia lloraba en silencio y los investigadores recogían pruebas, el video del crimen seguía multiplicándose. Millones de ojos lo miraban una y otra vez, congelados en ese instante de terror, incapaces de apartar la vista. Y con cada reproducción, la frontera entre la intimidad y el espectáculo se volvía más delgada, más inquietante. En el aire quedó flotando una certeza que helaba la sangre: el asesino había actuado con precisión, sabiendo que no solo acabaría con una vida, sino que lo haría frente a la mirada de todos. No buscaba el silencio, buscaba el ruido, la exposición, el eco que solo Internet podía otorgar. Y en ese eco, la figura del atacante se volvía más perturbadora, más cercana, como una sombra que todavía no había mostrado su rostro pero que ya dominaba la conversación pública. El caso apenas comenzaba. Las autoridades tenían un cuerpo, una transmisión viral y un país entero pendiente de respuestas. Pero detrás de cada titular, detrás de cada comentario en redes, quedaba una pregunta que nadie podía ignorar: ¿quién se atrevió a desafiar al mundo entero asesinándola en vivo? Las primeras horas después del crimen fueron un torbellino de versiones encontradas, rumores que viajaban más rápido que los comunicados oficiales. Mientras la policía recogía huellas, registraba testimonios y acordonaba la zona, en redes sociales ya se dibujaban teorías que intentaban responder la pregunta que lo impregnaba todo: ¿quién estaba detrás de la sombra que irrumpió en la transmisión? El entorno cercano de la joven se convirtió en el primer objeto de sospecha. Amigos y familiares comenzaron a ser citados por las autoridades, no solo para reconocer detalles,
sino porque entre ellos podían encontrarse claves sobre las tensiones que ella arrastraba en silencio. Se supo que en semanas anteriores había discutido con una expareja, un joven con quien mantenía una relación inestable marcada por celos y reproches. Algunos vecinos lo habían visto merodear por la zona, otros afirmaban que la había confrontado en la calle en más de una ocasión. El rumor creció hasta convertirse en certeza para gran parte del público, él debía ser el culpable. Pero la investigación real no era tan lineal. La policía también rastreaba otro hilo, los mensajes anónimos que la influencer había recibido en los últimos meses. Cuentas sin rostro, perfiles falsos, frases que parecían advertencias veladas. Sabemos dónde vives, deja de fingir, pronto se sabrá la verdad. Eran solo fragmentos de un acoso constante que ella había intentado minimizar. Pero al analizarlos de nuevo, los agentes comprendieron que podían ser piezas de un plan premeditado. Los investigadores encontraron en su computadora un rastro inquietante, varios correos electrónicos de remitentes desconocidos que parecían obsesionados con ella. No eran simples admiradores, sino personas que hablaban de posesión, de control, como si la joven hubiera sido objeto de una fijación peligrosa. Las direcciones IP, sin embargo, estaban enmascaradas, lo que hacía difícil ubicar al autor. La sensación de que alguien la vigilaba creció, y con ella, el miedo de que el asesino hubiera actuado no por impulso, sino como culminación de una persecución meticulosa. La otra teoría que comenzó a circular con fuerza era aún más perturbadora. Algunos medios insinuaban que detrás del crimen podía haber intereses oscuros vinculados a grupos criminales locales. En los barrios donde ella creció, la violencia no era un rumor, era un hecho cotidiano. Varios conocidos declararon que había recibido presiones para asistir a fiestas privadas, eventos organizados por personas con poder en la zona. Ella lo había rechazado en más de una ocasión, generando incomodidad en quienes no estaban acostumbrados a escuchar un no como respuesta. Los investigadores no lo confirmaron ni lo desmintieron. El hermetismo de las autoridades solo aumentaba el misterio. Cada hipótesis se volvía más inquietante que la anterior. Mientras tanto, los seguidores de la joven convirtieron las redes en un escenario paralelo de investigación, señalando culpables sin pruebas, compartiendo supuestos hallazgos, y alimentando un clima en el que la verdad parecía cada vez más lejana. En ese contexto, la figura del asesino comenzó a adquirir una dimensión casi fantasmal. No era solo alguien que había matado a sangre fría, era alguien que lo había hecho frente a miles de testigos, sabiendo que la cámara sería su cómplice involuntaria. Esa precisión hizo que muchos pensaran que no era un acto impulsivo, sino un plan ejecutado con la intención de dejar una marca imborrable. Los agentes trabajaban con la grabación original. La analizaron cuadro por cuadro, buscando pistas que el ojo humano no percibió en directo. El reflejo de una sombra en un espejo, la silueta difusa que cruzó frente al aro de luz, la dirección de los pasos, incluso la cadencia de la respiración captada por el micrófono. Cada detalle podía ser la clave para identificarlo. Y aunque no lo revelaron públicamente, las primeras conclusiones apuntaban a algo perturbador. El agresor conocía a la víctima, sabía exactamente cómo entrar y cómo moverse en esa habitación. No era un extraño improvisado. Mientras tanto, la familia exigía respuestas. La madre de la joven, entre lágrimas, relató que su hija le había confesado tener miedo en los días previos, miedo a alguien que la seguía. Pero nunca dio un nombre, nunca dijo quién era. Esa omisión se convirtió en un abismo que los investigadores intentaban llenar con hipótesis. El caso adquirió un peso simbólico. No era solo el asesinato de una influencer, era el reflejo de un país donde la violencia se había infiltrado hasta en los espacios más íntimos. Las transmisiones en vivo, que antes eran un escaparate de belleza y alegría, ahora se veían atravesadas por una sombra imborrable.
Cada creador de contenido que encendía una cámara sentía en el aire la misma pregunta: ¿qué tan seguros estamos en realidad? Las líneas de investigación se bifurcaban: un exnovio obsesivo, un acosador digital, un grupo criminal. 3 caminos posibles, todos inquietantes, ninguno confirmado. Lo único certero era que el asesino seguía libre, y con cada día que pasaba, la sensación de impunidad crecía. La audiencia, los miles que vieron la transmisión, tampoco podían escapar del peso del recuerdo. Algunos confesaron tener pesadillas con el momento exacto del ataque. Otros decían escuchar aún el eco de ese golpe seco que antecedió al horror. La herida no se cerraba, porque el crimen no era solo físico, se había grabado en la memoria colectiva como una cicatriz digital imposible de borrar. Y en medio de ese clima sofocante, los investigadores descubrieron un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. En uno de los fragmentos del video, al fondo, casi oculto por la iluminación, parecía distinguirse una marca en la piel del agresor. No era un rostro, no era un gesto claro, pero sí un signo particular, algo que podía delatar su identidad. La posibilidad de que esa marca los condujera directamente al asesino abrió un nuevo horizonte en el caso. El hallazgo se mantuvo en secreto, filtrado solo a unos pocos. La policía lo sabía, el agresor tal vez lo intuía, y la tensión creció en silencio, como una sombra al acecho. El mundo aguardaba una respuesta, pero lo que estaba por revelarse no solo expondría a un culpable, sino también una verdad aún más perturbadora, que la joven no estaba. La audiencia, los miles que vieron la transmisión, los días posteriores al crimen se convirtieron en un desfile de voces. Cada testimonio aportaba una pieza distinta, un fragmento que parecía acercar a la verdad y, al mismo tiempo, ensombrecerla con más preguntas. La policía desplegó entrevistas en el vecindario, conversaciones largas con amigos y familiares, revisiones meticulosas de cámaras de seguridad cercanas. Y aunque las versiones eran diversas, todas coincidían en algo: la joven había sentido que alguien la vigilaba. Un vecino relató que durante varias noches había visto una motocicleta estacionada en la esquina, con el motor encendido, sin que nadie descendiera. Siempre la misma, siempre a la misma hora, dijo, asegurando que la figura del conductor permanecía inmóvil bajo el casco, como una sombra paciente. Al principio creyó que se trataba de un repartidor, pero con el tiempo entendió que aquella presencia no era casualidad. Una amiga cercana confesó a los investigadores que la víctima le había dicho en confianza que recibía mensajes extraños, no solo en redes sociales sino también en su número personal. Sabían cosas de ella que no había publicado nunca, detalles de su rutina, lo que había comido, a qué hora salía. Era como si alguien estuviera siempre observando. Esa revelación estremeció a la familia, que no conocía la magnitud del acoso. Incluso un testigo anónimo se presentó afirmando haber visto a la influencer discutir días antes del asesinato con un hombre en la puerta de un café. El tono de la conversación era tenso, las manos de ella se movían rápido, como defendiendo una posición. El testigo no escuchó las palabras exactas, pero la imagen quedó grabada en su memoria: un rostro desencajado, una voz elevada y la sensación clara de que aquella discusión no había terminado ahí. Los agentes recopilaron cada detalle, conscientes de que entre esas declaraciones se escondía la identidad del asesino. Mientras tanto, la presión mediática crecía como una tormenta imposible de contener. Los noticieros dedicaban horas enteras al caso, los programas de debate discutían la vulnerabilidad de los creadores de contenido en un país atravesado por la violencia, y los titulares internacionales ya hablaban del asesinato como el crimen transmitido al mundo. Las redes sociales amplificaban el eco. Grupos de seguidores organizaban vigilias digitales en su memoria, compartiendo fragmentos de sus transmisiones antiguas acompañados de mensajes de indignación. Pero en paralelo,
aparecían teorías conspirativas que aseguraban que todo había sido planeado para enviar un mensaje, que el asesino quería demostrar que ni siquiera la pantalla podía proteger a alguien. La delgada línea entre el homenaje y el morbo se desdibujaba a cada minuto. Mientras tanto, los investigadores continuaban examinando la grabación original. El hallazgo de aquella marca en la piel del agresor se convirtió en un punto clave. Al ampliar la imagen y procesarla con tecnología forense, parecía confirmarse un tatuaje borroso, ubicado en el antebrazo, apenas visible cuando la sombra cruzó frente a la luz. Ese detalle reducía el círculo de sospechosos, porque varios nombres en la lista de posibles involucrados coincidían con la descripción. El exnovio fue citado de inmediato. Negó toda participación, pero su nerviosismo era evidente. Llevaba un tatuaje en el mismo brazo señalado, aunque diferente al que parecía captarse en el video. Esa contradicción lo dejó bajo sospecha, aunque no bastaba para incriminarlo. Otros conocidos de la joven también tenían tatuajes similares, hombres que habían estado en su entorno en los últimos meses. La investigación se volvía un laberinto, con cada puerta abriendo nuevas dudas. Lo más inquietante, sin embargo, fue el testimonio de un seguidor que se atrevió a hablar. Aseguró que había mantenido conversaciones privadas con la influencer y que, en una de ellas, ella le confesó que alguien la seguía de forma insistente. «Me siento observada todo el tiempo», le habría escrito. «No sé si es alguien que conozco o alguien que me encontró por las redes, pero siento que no tengo escape». Ese mensaje, rescatado de los archivos de chat, se convirtió en un eco aterrador de lo que ocurriría después. La presión aumentaba. La familia exigía justicia, la opinión pública pedía respuestas inmediatas y la policía trabajaba con la certeza de que el asesino aún caminaba libre entre la multitud. Lo que nadie sospechaba era que la sombra estaba más cerca de lo que todos imaginaban. En medio de ese caos, una nueva pieza apareció en el tablero. Una cámara de seguridad de una tienda cercana captó el movimiento de un hombre entrando y saliendo de la zona en el mismo horario del asesinato. La imagen era borrosa, pero al acercar el ángulo, algo coincidía con lo visto en la transmisión. La silueta llevaba en el brazo derecho un tatuaje similar al del video. La identidad aún no estaba confirmada, pero el círculo comenzaba a cerrarse. Y con él, la certeza de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Lo que nadie sabía entonces era que esa verdad sería aún más perturbadora que el propio crimen. La presión era insoportable. Cada día sin respuestas concretas era un recordatorio cruel de que el asesino aún respiraba en libertad. Los titulares repetían las mismas preguntas: ¿quién era la sombra? ¿Por qué la mató en directo? ¿Qué buscaba? La policía sabía que ya no podía permitirse titubeos. Había demasiados ojos observando, demasiada gente pendiente de un desenlace. El hallazgo de la cámara de seguridad cercana fue un punto de inflexión. Los analistas revisaron cada cuadro, cada píxel de aquel hombre que caminaba con aparente calma en dirección a la vivienda de la joven. El tatuaje en el brazo, apenas visible, coincidía con el fragmento captado en la transmisión. No era prueba definitiva, pero era el hilo más sólido que tenían. El rostro, aunque borroso, empezó a tomar forma en los laboratorios de imagen forense. La reconstrucción digital permitió delinear una mandíbula marcada, una silueta que algunos testigos reconocieron al instante. Era alguien del entorno cercano, un rostro que no les resultaba extraño. Y ese reconocimiento abrió un sendero aún más oscuro. Los investigadores comenzaron a trazar el perfil del principal sospechoso. Se trataba de un hombre joven, vinculado de manera intermitente a la vida de la influencer. No era una pareja estable, pero sí alguien que había insistido en ocupar un lugar en su mundo.
Tenía un historial de comportamientos erráticos, discusiones en público y, lo más alarmante, antecedentes de violencia en relaciones pasadas. Varios testigos declararon que su obsesión con ella había traspasado los límites de lo tolerable mucho antes del crimen. Una amiga íntima de la víctima recordó una escena particularmente inquietante. Dijo que meses antes, durante una reunión, él la había tomado del brazo con fuerza, exigiendo explicaciones por algo que había visto en redes sociales. «No puedes hablar con cualquiera», le habría dicho en voz baja, con una mirada que heló a todos los presentes. Aunque en aquel momento la joven lo minimizó, interpretándolo como un arranque de celos, con el tiempo ese gesto se volvió una advertencia de lo que podía venir. Los investigadores encontraron también registros telefónicos que apuntaban en la misma dirección. Llamadas insistentes, mensajes repetidos a deshoras, intentos constantes de acercarse incluso cuando ella ya había decidido alejarse. En uno de esos mensajes, él escribió una frase que ahora adquiría un peso siniestro: «Si no eres mía frente a todos, no serás de nadie». El retrato que emergía era el de un hombre posesivo, incapaz de aceptar un rechazo, dispuesto a traspasar cualquier límite. Y lo más perturbador era la conclusión a la que llegaron los agentes: el asesinato no había sido improvisado. Había sido planeado con meticulosidad, elegido para ejecutarse en el momento más cruel posible, durante una transmisión frente a miles de testigos virtuales. La idea de que el crimen fue un acto premeditado para humillarla públicamente estremeció a todos. No se trataba solo de quitarle la vida, sino de arrebatarle lo que más valor tenía: su espacio frente a la cámara, su relación con sus seguidores, la construcción de una identidad pública que había cuidado durante años. El asesino había convertido su escenario de éxito en un escenario de muerte. La policía, consciente de la sensibilidad del caso, evitó dar nombres al principio. Pero la filtración fue inevitable. En foros digitales y grupos de seguidores, el nombre del sospechoso comenzó a circular con rabia y furia. Algunos aseguraban haber visto interacciones pasadas en redes sociales, comentarios antiguos en los que él aparecía defendiendo o atacando a la influencer con la misma intensidad. El odio digital se volcó contra él incluso antes de que hubiera una acusación formal. Mientras tanto, el sospechoso parecía haberse desvanecido. No asistía a su trabajo, no se presentaba en su domicilio, había apagado su teléfono. Cada día que pasaba en silencio aumentaba la sospecha. La huida era ya una confesión no pronunciada. La familia, desgarrada, pedía justicia con desesperación. Para ellos no era suficiente con un nombre, querían verlo detenido, enfrentar las consecuencias de haber convertido a su hija en espectáculo de muerte. Los seguidores exigían lo mismo, y la presión alcanzó niveles insostenibles. En ese clima sofocante, los agentes encontraron una pista definitiva. Un automóvil abandonado en las afueras de la ciudad, con documentos y pertenencias que lo vinculaban directamente con el sospechoso. Dentro, había rastros de haber pasado la noche allí, restos de comida rápida y, lo más perturbador, un cuaderno con frases desordenadas, escritos que revelaban una obsesión enfermiza con la víctima. Palabras repetidas como un mantra: mía frente a todos, mía para siempre. El descubrimiento heló la sangre de los investigadores. No solo confirmaba la identidad del agresor, sino que mostraba su estado mental. No había actuado en un arranque repentino, sino bajo la lógica distorsionada de una mente que confundía amor con dominio, y cariño con posesión absoluta. La cacería comenzó. Los noticieros hablaban de un hombre fugitivo, la policía desplegaba operativos y la sociedad entera esperaba que lo capturaran de un momento a otro. Pero en la sombra quedaba una duda que inquietaba más que cualquier otra: ¿y si no estaba huyendo? ¿Y si, en realidad, estaba esperando un nuevo escenario para volver a mostrarse? El país entero contuvo la respiración.
¿Por qué cuando alguien se atreve a asesinar frente a miles de testigos, que lo detendría de hacerlo otra vez? El país estaba en vilo. El rostro del sospechoso ya circulaba en todos los noticieros, acompañado de una palabra que se repetía como sentencia: prófugo. La policía desplegó retenes en carreteras, patrullas en barrios conflictivos y rastreó terminales de autobuses en busca de su rastro. Pero él parecía haberse desvanecido en el aire. La sensación de peligro se multiplicaba. No se trataba de un delincuente común, era un hombre que había demostrado frialdad suficiente para ejecutar un crimen frente a miles de testigos. Nadie podía garantizar que no intentara repetirlo, que no buscara otro escenario público donde prolongar su acto de terror. Cada influencer que encendía una cámara sentía ahora el peso invisible de esa sombra suelta, un fantasma que podía estar observando desde cualquier rincón. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Una vendedora juró haberlo visto en un mercado de madrugada, comprando alimentos con la capucha puesta. Un taxista dijo haberlo trasladado hacia la periferia de la ciudad, aunque no pudo precisar la dirección exacta. Incluso hubo quien aseguró que lo había visto en un cibercafé, consultando noticias sobre el caso. Cada pista era revisada, contrastada, pero todas parecían desvanecerse sin dejar rastro sólido. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir los días previos al asesinato. Descubrieron que el sospechoso había adquirido un arma de manera ilegal pocas semanas antes y que había visitado varias veces la zona donde vivía la joven. Era como si hubiera planeado cada detalle, ensayando mentalmente el momento exacto en que irrumpiría en la transmisión. Su obsesión lo había llevado a transformar la vida de ella en un escenario de control y la cámara en el instrumento perfecto para eternizar su dominio. El cuaderno encontrado en el automóvil abandonado se volvió pieza clave. En sus páginas, los peritos hallaron referencias directas a la víctima, frases sobre sus transmisiones, horarios anotados, incluso nombres de personas con las que ella interactuaba en redes. El sospechoso no solo la seguía, la estudiaba. Cada movimiento suyo había sido registrado en esas páginas con la frialdad de un observador que no conocía límites. La prensa comenzó a hablar del caso como el asesinato en vivo. No solo por la brutalidad del hecho, sino por la forma en que había desnudado la fragilidad de la vida digital. La pantalla que solía dar seguridad se había convertido en una trampa mortal, un espacio donde la visibilidad atrajo a quien no debía mirar. El impacto internacional fue inmediato, cadenas extranjeras recogieron la noticia y la historia se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los riesgos de la exposición en línea. La familia, sumida en el dolor, pedía que la captura se produjera antes de que el recuerdo de la joven quedara reducido al morbo de un video compartido sin control. Querían que su nombre volviera a significar belleza, creatividad, esfuerzo, y no la cruel etiqueta de víctima. Pero cada día sin resultados era un golpe más contra su esperanza. Los investigadores recibieron entonces un nuevo testimonio que lo cambiaría todo. Un hombre, temblando, se presentó en la comisaría diciendo haber compartido celda con el sospechoso años atrás por un delito menor. Lo describió como alguien impulsivo, incapaz de aceptar una derrota. Decía que si alguna vez alguien lo rechazaba, lo haría pagar frente a todos. Que la humillación debía ser respondida con algo peor. Siempre hablaba de hacerse ver, de que el mundo supiera su nombre. Ese testimonio encajaba con la lógica del crimen. El asesinato no había sido un acto privado de venganza, sino una demostración pública. El sospechoso quería exposición. Quería que todos lo vieran, que su sombra quedara registrada en la memoria colectiva. Y eso significaba una amenaza mayor, aún en fuga, podía estar buscando un nuevo escenario para repetir su acto. Las autoridades ampliaron la búsqueda a otras ciudades. Se revisaron hoteles, casas de conocidos, terrenos baldíos.
El miedo crecía. Cada vez que alguien escuchaba un ruido extraño durante una transmisión en vivo, la sospecha inmediata era que el prófugo podía aparecer. La paranoia se había instalado como un virus, y el país entero sentía que cualquier cámara podía convertirse en un espejo del horror. Y entonces, en una madrugada silenciosa, llegó la primera pista real. Una llamada anónima alertó a la policía de un hombre que se escondía en una vivienda abandonada en la periferia. La descripción coincidía. Al llegar, encontraron restos de comida reciente, colillas de cigarro y en una esquina, una libreta nueva. En sus páginas, garabateada con letras temblorosas, aparecía una frase repetida una y otra vez: aún no han visto lo peor. La persecución había entrado en su fase más peligrosa. No solo buscaban a un asesino, buscaban a alguien dispuesto a convertir su huida en un espectáculo más. El país contenía la respiración, consciente de que lo que estaba por ocurrir podría ser aún más perturbador que el crimen original. La tensión era insoportable. Cada día que pasaba con el sospechoso en libertad aumentaba la sensación de que algo peor estaba por ocurrir. La prensa lo llamaba el asesino en vivo, y su rostro ya era reconocido en cada rincón del país. Se convirtió en un fantasma colectivo, todos lo veían en la calle, todos creían escucharlo detrás de una puerta, todos sospechaban de un vecino que nunca antes había llamado la atención. La paranoia se había instalado como una niebla espesa sobre la ciudad. La policía, presionada por los medios y la opinión pública, intensificó los operativos. Revisaron casas abandonadas, condujeron redadas nocturnas, interrogaron a conocidos, pero cada operativo terminaba con la misma frustración, un rastro fresco que se desvanecía en la nada. La persecución se convirtió en una guerra de resistencia entre el fugitivo y las autoridades. La pista definitiva llegó una tarde cualquiera. Una llamada alertó sobre un hombre sospechoso en las inmediaciones de una terminal de autobuses. Llevaba una gorra y un abrigo ancho, caminaba con la cabeza baja, pero su forma de moverse, nerviosa y acelerada, coincidía con las descripciones previas. La policía montó un operativo en segundos. El hombre intentó escapar entre los pasillos de la terminal, pero fue rodeado. No hubo un enfrentamiento violento, solo la resignación de alguien que parecía saber que tarde o temprano sería atrapado. El arresto fue filmado por testigos con sus teléfonos. En cuestión de minutos, el video circulaba por redes sociales, el asesino de la influencer, esposado, escoltado por agentes, con la mirada perdida y un gesto que oscilaba entre la ira y el vacío. Era la primera vez que la sombra mostraba un rostro definido al mundo. La noticia recorrió el país como un relámpago. La captura fue recibida con alivio, pero también con furia. Los seguidores de la joven inundaron las redes con mensajes de justicia, exigiendo que el juicio fuera ejemplar. Los medios transmitieron cada detalle de su traslado, cada imagen de su ingreso a la prisión preventiva, cada gesto suyo interpretado como prueba de frialdad o arrepentimiento. La sociedad estaba dividida entre el deseo de verlo pagar y el miedo de que, de alguna manera, lograra escapar nuevamente. El juicio comenzó bajo un clima de expectación sin precedentes. Las salas estaban repletas de periodistas, familiares, curiosos y defensores de derechos humanos. Afuera, multitudes se agolpaban con carteles y fotografías de la influencer exigiendo justicia. No era solo un proceso judicial, era un espectáculo social. La fiscalía presentó las pruebas con contundencia. El tatuaje en el brazo, las imágenes de las cámaras de seguridad, el cuaderno encontrado en el automóvil, los mensajes obsesivos, todo trazaba un mapa que lo situaba directamente en la escena del crimen. Los peritos reforzaron la narrativa mostrando fragmentos de la transmisión en vivo, reconstruyendo el instante fatal con un escalofriante nivel de detalle. El acusado, sentado en silencio, apenas reaccionaba.
Su mirada fija, ausente, daba la impresión de que todo le era indiferente. En algunos momentos sonrió, en otros bajó la cabeza. Su actitud dividió a los presentes, para algunos era prueba de cinismo, para otros, un intento de mostrarse invulnerable. Los testigos fueron llamados uno a uno. Vecinos que lo habían visto merodear la zona. Amigos de la víctima que hablaron de su miedo creciente en los últimos meses. La madre de la influencer, con la voz quebrada, relató los últimos días de su hija, confesando que ella le había dicho: "Siento que alguien me sigue, pero no sé quién". Esa frase se repitió en todos los noticieros como el eco más doloroso del caso. El público seguía cada detalle como si fuera una serie transmitida en directo. En redes sociales, hashtags relacionados con el juicio se convirtieron en tendencia permanente. Los debates eran encarnizados, algunos exigían pena máxima, otros discutían sobre las fallas de un sistema que había ignorado las señales previas al crimen. El juicio ya no pertenecía solo a los tribunales, pertenecía al país entero. Lo más perturbador llegó cuando la fiscalía mostró extractos de los escritos encontrados en la libreta. Frases que parecían diseñadas para provocar escalofríos: "Si ella me ignora, todos tendrán que mirarme, la cámara no miente, la cámara me dará lo que quiero". Aquellas palabras demostraban que el crimen no había sido un acto impulsivo, sino un espectáculo planeado para dejar una marca indeleble. El proceso judicial avanzaba con fuerza, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. La cámara, esa misma que había sido testigo del crimen, volvió a ser protagonista en el tribunal. Cada vez que reproducían un fragmento de la transmisión, la sala se sumía en un silencio insoportable, como si el fantasma de la joven regresara a reclamar justicia frente a todos. La condena aún no había sido dictada, pero la balanza parecía inclinada. Sin embargo, una pregunta perturbadora se repetía entre susurros: ¿era él el único responsable? ¿O detrás de su sombra había otros ojos observando, silenciosos, esperando su momento? El juicio llegó a su última etapa bajo un clima sofocante. La sala estaba llena, no quedaba un solo asiento vacío. Afuera, multitudes aguardaban como si esperaran el desenlace de una obra teatral, aunque lo que estaba en juego era infinitamente más grave: la vida de una joven, la dignidad de una familia, la sensación de justicia en un país cansado de la impunidad. El acusado permanecía sentado, con las manos esposadas, los ojos fijos en un punto invisible frente a él. Ni una lágrima, ni una palabra de arrepentimiento. Su silencio era tan inquietante como cualquier confesión. Algunos lo interpretaban como soberbia, otros como derrota. Lo cierto es que ese silencio se convirtió en una pared contra la que chocaban las súplicas de la familia y el clamor social. La fiscalía, en sus alegatos finales, reconstruyó el crimen paso a paso. La obsesión previa, los mensajes acosadores, el cuaderno lleno de frases perturbadoras, la compra del arma, la irrupción en la transmisión, el disparo frente a miles de espectadores. Todo encajaba en un relato que no dejaba espacio a la duda. No solo quitó una vida, dijo la fiscal con voz firme, sino que lo hizo buscando un escenario. Transformó el acto más cruel en un espectáculo digital. El abogado defensor intentó sembrar dudas. Habló de supuestos trastornos mentales, de la presión mediática que contaminaba el proceso, de la posibilidad de que hubiera actuado bajo un arrebato. Pero sus palabras se perdieron en un ambiente en el que el peso de la evidencia resultaba abrumador. El momento de la sentencia llegó con un silencio absoluto. El juez, con voz grave, pronunció la condena: culpable de homicidio agravado, culpable de acoso, culpable de violencia premeditada. La pena fue la máxima posible. No habría libertad para él. No habría oportunidad de volver a caminar fuera de los muros de una prisión. El estallido afuera fue inmediato. Gritos, aplausos, lágrimas.
Algunos celebraban la justicia, otros lloraban recordando que ninguna sentencia devolvería la vida a la joven. Su familia, abrazada en la primera fila, escuchó el veredicto con un alivio que no podía borrar el dolor. Era una victoria amarga, la justicia se había cumplido, pero la ausencia permanecería para siempre. La prensa transmitió cada detalle, cada gesto, cada palabra. La sociedad, sedienta de un cierre, recibió la noticia como un bálsamo momentáneo. Sin embargo, el eco del caso iba más allá del juicio. El asesinato en directo había dejado una herida profunda. Para los miles de seguidores que presenciaron el crimen, la pantalla ya no volvería a ser un lugar seguro. Cada transmisión en vivo llevaba consigo la sombra de lo ocurrido, la memoria de un instante en que el entretenimiento se transformó en tragedia. El nombre de la joven comenzó a ser recordado en campañas contra la violencia, en homenajes digitales, en murales pintados en su ciudad natal. Su rostro, sonriente y luminoso, se convirtió en símbolo de resistencia frente a un país que aún lucha contra la violencia cotidiana. Pero la paradoja persistía. El mismo mundo digital que la había convertido en una estrella fue también el escenario de su final. En la celda, el asesino permanecía callado. Según los guardias, pasaba horas escribiendo en hojas sueltas, repitiendo frases incoherentes, obsesionado con la idea de que aún lo observaban. Como si el juicio no hubiera cerrado nada, como si dentro de su mente todavía se creyera dueño de un espectáculo macabro. La sociedad intentó seguir adelante, pero el eco del caso no desapareció. Porque más allá de un crimen y una condena, lo que quedó fue la certeza de que la exposición pública puede volverse un arma, que la visibilidad conlleva riesgos inimaginables, y que la línea entre la admiración y la obsesión puede quebrarse en un segundo. La transmisión final, esa que comenzó como un simple tutorial de belleza y terminó convertida en un testimonio de horror, sigue flotando en la memoria digital. Una prueba de que la tecnología no solo conecta, también expone, desnuda y amplifica la vulnerabilidad humana. Y así, entre luces artificiales y pantallas que no olvidan, la historia cerró su círculo. La justicia habló, pero el eco sigue resonando, un recordatorio sombrío de que, en un mundo donde todo se transmite, nadie puede estar completamente a salvo de la mirada que observa en silencio, esperando su momento. El crimen terminó, pero la sombra permanece. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene puede ser más oscuro de lo que imaginas.